La paz de nuestro Señor Jesucristo esté y reine en los corazones de cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús. Amigo que me estás escuchando, la bendición de Dios reine en tu corazón. La bendición de Dios llegue a tu vida. Hoy continuamos con las enseñanzas que nuestro Dios cada martes nos está dando para poder crecer como hijos de Dios, para poder crecer como el Señor Jesucristo creció en conocimiento. Él nunca despreció el conocimiento, pues nosotros como hijos de Él tampoco debemos despreciar el conocimiento, ya que es necesario para nuestra fortaleza espiritual ante los tormentos, los vientos, las lluvias y todas las cosas que vienen contra nosotros. Si no estamos cimentados, si no estamos crecidos y bien nutridos, vamos a caer y nos vamos a perder. Ese es el motivo por el cual el Señor instruye a los hijos de Dios. Ese es el motivo por el cual yo te insto, hermano mío, que no desprecies la sabiduría, que no desprecies la enseñanza del Padre. Porque estas son las que nos hacen llegar al cielo, porque aquí está la sabiduría, aquí está la revelación, en la enseñanza está el conocer a Dios, porque así dice su palabra. Y no vamos a perecer cuando tenemos conocimiento, no pereceremos como perecieron muchos que despreciaron el conocimiento de Dios. Gloria sea al Señor. Y vamos a elevar una oración para que tú, hermano, entiendas la palabra de Dios. Lo que hoy se va a hablar, lo entiendas, lo tomes y lo pongas en práctica. Y tú, mi amigo, esta palabra sea de ayuda y salvación para tu vida. Si no has recibido a Cristo y entiendas las verdades de Dios y te reconcilies con Dios, porque ese es el ministerio que nosotros tenemos, los hijos de Dios, el ministerio de la reconciliación. Y esta palabra es para hacer reconciliar al que está separado de Dios, el que está separado de Cristo. Esta es la palabra de reconciliación, el evangelio de Dios. Escúchalo, amigo mío. Recibe esta palabra y acepta al Señor Jesucristo. Y tu vida va a cambiar de muerte a vida eterna, de lamento a gozo, de llanto a fiesta eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre amado, por este momento. Gracias por esta oportunidad que me das para poder compartir tu palabra. Gran tesoro es compartir tu palabra. Gran bendición es compartir tu palabra. Oh, me siento con gran gozo de que tú me tomes en cuenta, Padre amado, para llevar esta palabra de bendición, esta palabra de poder, que no cualquiera la puede llevar y no cualquiera está dispuesto a llevarla. Y te doy gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Soy el último, pero me tomas en cuenta. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias de no ser tan útil como tú me usas, Padre amado, para que tu palabra, que no es cualquiera, la pueda llevar yo y la tenga en mi boca. Gracias, Señor, por aquellos que van a escuchar tu palabra y la van a entender. Gracias por aquellos, porque van a ver frutos. Abre el corazón de cada uno de los que van a escuchar esta palabra para que la puedan entender. Abre. Si un corazón no está abierto, esta palabra no la van a entender. Solo la van a escuchar, pero no la van a entender. Hay que estar con corazones dispuestos para poder entender esta palabra. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, nos redarguya, nos instruya, nos forme y nos ayude a crecer. Gracias, Padre amado, por el día de hoy y por la oportunidad que nos das para escuchar
esta poderosa bendición. Gracias por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. El martes pasado estuvimos continuando con la primera explicación que dio el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 19, explicando a los discípulos qué quiere decir cuando la semilla cae junto al camino. ¿Qué pasa cuando la semilla que dice que cayó junto al camino es la semilla que no queda sembrada en el corazón? La semilla es la palabra. Y cuando la semilla cae junto al camino, quiere decir que la palabra no se entendió. La palabra se le escuchó porque cayó en la tierra, cayó cayó junto al camino. Sí cayó, la semilla se la tiró y cayó la semilla en un lugar, cayó. Pero ¿qué pasa? Que ese lugar no fue un lugar apropiado para que la semilla haga raíz, porque dio oportunidad para que vengan las aves y se lleven la semilla, porque nunca germinó, nunca entró a la tierra para comenzar a dar frutos y a crecer esa semilla. Eso explicó el Señor Jesucristo a los discípulos, que cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, viene el enemigo y le roba todo lo que escuchó. Porque no le entendió, la deja pasar por alto, porque no le dio la importancia. No le dio la importancia porque no entendió que esa palabra era para vida eterna. Esa palabra es para su salvación. Y cuando alguien no le da importancia a la palabra de Dios, no le está dando importancia a su vida. Porque la semilla es vida, la palabra es vida. Y en el momento que tú no tomes esta palabra, no la quieras, la ignores o no la pongas en práctica, estás diciendo, quiero morir. Porque no la estás entendiendo y no la estás tomando. Esa fue la explicación. ¿Y consecuencias hay? Sí, consecuencias hay. ¿Cuál es la consecuencia? Vienen juicios tremendos para aquellos que no toman la palabra de Dios, porque esa es la que te va, aleluya, a ayudar para los juicios venideros. Y dimos ejemplo de aquel hombre que no quiso hacer caso y entró en aflicción, entró en juicio. Claro está, tuvo sabiduría de reconocer su condición, por qué estaba así, por no haber aceptado, por no haber entendido la palabra de Dios. Y Dios le dio oportunidad para que se levante y ponga en práctica todo lo que Dios ya le había hablado. Pero hay muchos que no aprovechan la oportunidad. Hay muchos que no le interesa y siguen con su vida necia de no hacer caso a los mensajes de Dios. Y aquellos pues tendrán su juicio, la muerte eterna. Aleluya. Lamentablemente es así. Por nuestra necedad vamos a tener consecuencias trágicas. Aleluya. Y antes que el Señor Jesucristo en Mateo 13 comience a hablar de las parábolas, para que entiendan los discípulos qué pasa con aquellos que no entienden la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que no entienden la palabra de Dios? Antes de eso, en Mateo 9, 35 al 38, Mateo 9, del 35 al 38, habla la palabra de Dios que Jesús recorría las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. Mire,
cuando él habló en Mateo 13, ya comenzó a hablar, él ya habló con consecuencias de lo que él veía, porque en el camino él predicaba. En el camino él enseñaba el evangelio y conocías que algunos, como en este tiempo en la iglesia de Dios, no le dan importancia a la palabra de Dios. Muchos, como en estos tiempos, no quieren ir a predicar la palabra de Dios porque no entienden que tienen que hacer discípulos, no entienden que tienen que ser discipulados, no entienden que tienen que aprender para enseñar a otros, no entienden, no quieren enseñar, no quieren predicar y no predican porque no entienden la palabra, y como no la entienden, ¿qué van a poder enseñar? ¿Qué pasa? Que no puedo enseñar. No me siento capacitado para enseñar, dicen algunos. Es una vergüenza escuchar muchos con el tiempo que ya tienen en el evangelio, escuchando la palabra de Dios, escuchando prédicas, leyendo la palabra de Dios, y que no se sientan capacitados para enseñar la palabra de Dios, para evangelizar. Eso quiere decir que no han entendido la palabra de Dios. Eso quiere decir que todo lo que han escuchado, el enemigo le ha robado, porque no entienden nada de lo que Dios le ha enseñado. Hoy se enseña, hoy están escuchando, pero mañana ya no saben cómo ponerlo en práctica porque ya no entienden o ni se acuerdan que fueron enseñados. Entonces, ahí es donde viene el enemigo, le roba la semilla, le roba la palabra y él le pone otra semilla. ¿Cuál es la semilla que el enemigo le pone? Criticar al pastor, criticar al sistema, criticar y criticar para poder esconder su negligencia, para poder esconder su falta de fe, su falta de amor a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el enemigo, para que él no se dé cuenta que la falla es de uno mismo por no entender la palabra, por no tomarla. Comenzamos a ver alrededor a quién le echamos la culpa por la cual no entiendo, a quién le echamos la culpa por la cual me siento frío, a quién le echo la culpa por la cual no me siento motivado de predicar, de evangelizar o de seguir la palabra de Dios, de estar en los cultos de enseñanza. ¿A quién le echo la culpa? Ahí es donde el enemigo te pone un pretexto, y ahora sí, con ese pretexto te escudas, y la palabra de Dios, la verdadera, la que recibiste, se perdió. Donde el Señor te dice: tú eres responsable de mi palabra, ponerla en práctica y enseñarla. Gloria sea al Señor. Eso es lo que vimos nosotros en los martes pasados. La primera semilla que fue, o mejor dicho, la primera tierra que fue enseñada por el Señor Jesucristo, la semilla que cayó junto al camino. Y volviendo a Mateo capítulo 9, versículo 36, dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso que el Señor Jesucristo vio en ese tiempo, sigue viendo ahora. Que hay muchos que están desamparados y dispersos. ¿Pero por qué? En el versículo 37 continúa la explicación. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, los obreros poco. Trabajo hay bastante, pero obreros no hay muchos. ¿Por qué?
porque no están dispuestos, porque no entienden la palabra, porque no quieren enseñar, no quieren discipular, no creen que hay que cumplir esa palabra de ir y hacer discípulos. Pero para ser discípulos hay que entender la palabra primero. No puedo enseñar si yo no entiendo. Y ese es el problema, que como no entienden, no pueden discipular, se están perdiendo muchos, porque faltan discípulos que quieran discipular. Y el enemigo va a seguir atacando, robando toda la enseñanza para que tú no entiendas nada y te pierdas toda la palabra de Dios. No tengas ánimo de estar ya en los cultos, no tengas ánimo de escudriñar las escrituras y pierdas todo ese amor y pierdas el por qué tienes que tú aprender para poder enseñar. Y ahí es donde el Señor dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Roguemos al Señor que haya obreros para la mies, que haya obreros para la mies. Estas palabras que dijo el Señor Jesucristo fueron pronunciadas justamente antes de que el Señor enviase a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego llegó la cosecha y una nueva época, un nuevo periodo de tiempo, de desarrollo, de propósito, y se perdió. Y como el Señor Jesucristo en ese tiempo habló, muchos escucharon y pocos entendieron o tomaron. Pasó ese periodo, murieron muchos y así sucesivamente ya vino otro periodo y ya viene el periodo con nosotros, donde quiere que nosotros vayamos y sembremos. Porque así como pasó en la cosecha anterior con el pueblo de Israel, la misma cosa sucede en estos tiempos, que muchos entienden, o mejor dicho, muchos escuchan la palabra de Dios, pero no todos las entienden y las reciben. Lamentablemente, escucharon la palabra de Dios, pero no fue la de ellos, porque no la escucharon con fe. No hubo una combinación de palabra y fe. Y si hubo alguna fe, fue una fe normal o una fe intelectual. Estamos hablando de aquellos que sí escucharon la palabra, pero se perdieron, murieron y se fueron sin haber tenido la vida eterna. Y estoy hablando también de aquellos que reciben la palabra, pero siguen en el mundo, pero la escucharon muy bonito, pero no tuvo el peso. Simplemente llegó a la cabeza y se perdió. O sea, en otras palabras, para cristianos como estos, hablemos ahora de los cristianos que están en la iglesia, que escuchan la palabra de Dios. Esto para ellos es un cristianismo secundario. Es un cristianismo suplementario, o sea, solo para suplir alguna necesidad. Solo por eso están en el cristianismo. Que toman o pertenecen a la iglesia como para ser un miembro de una asociación o de un club. O sea, así ven. Estamos hablando de aquellos cristianos que van, escuchan y regresan a su casa, van y no se les ve ese movimiento que el Señor Jesucristo nos dejó a cada uno, de que vayamos y prediquemos el evangelio, que seamos discípulos y que discipulemos. Eso lo dice en el libro de Mateo 28, 19. Esa es una orden del Señor: id y haced discípulos. Pero primero,
entiende su palabra para que puedas ayudar a otro a que entiendan la palabra. Porque si tú no la entiendes, ¿cómo vas a ayudar a entender a otro? Entonces, aquellos cristianos que toman el cristianismo, el asistir a una iglesia como una asociación, como un club, estas personas están en un estado de congelación. Así es, congelación. Están conservados ahí, nada más. Conservaditos en su pensamiento, conservaditos en su propia opinión. Yo así quiero llevar el evangelio. Yo mejor así quiero estar. Yo no me meto por acá. Si yo quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Si quiero, no se metan conmigo. Yo no me meto con ustedes. Yo aquí estoy. Lo importante es que soy miembro del club de los hermanitos. Y no solo los encontramos en iglesias, sino que también están abandonados, están implicados en diversos cultos y sectas. Están dispersas este tipo de cristianos, este tipo de personas. Aleluya. Todas estas lamentaciones que estoy hablando compete a los que escuchan la palabra de Dios y no la entienden, porque siguen en su misma forma de vivir, en su misma vana manera de vivir, religiosas algunos, porque algunos creen que viviendo una vida religiosa sin hacer las cosas por amor, por fe, creen que se van a salvar. Al Señor no se lo sigue religiosamente, al Señor se lo sigue por amor, por fe. El tener amor y tener fe es involucrarse a las cosas del reino, evangelizar, estar en grupo, reunirse, ir y predicar, estar en comunión los unos con los otros. Estar en coinonía, no de lejos, no a la distancia, sino ahí estar metido. Ese deseo de estar con mi familia, eso es entender la palabra de Dios. Eso es entender el reino, porque Jesús siempre estaba junto, nunca se separó porque no quería contaminarse con los que son del reino. Siempre quiso estar con su pueblo. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros estemos juntos para avanzar juntos. Y este segundo grupo, el que vamos a hablar ahora, son los que cayó la semilla en pedregales. Y eso está en los versículos 20 y 21. Mateo 13, ahora vamos a leer el 20 y el 21. El anterior fue el 19, lo que la semilla pues cae junto al camino. La segunda tierra es la de pedregales. Y dice la palabra del Señor: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra vienen aflicciones o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Está entendido? Dice que las que caen en pedregales son aquellos que reciben la palabra. O sea, quiere decir que la entendieron. Se podría decir así, la entendieron. Pero ¿qué pasa? Que por causa de la palabra, todos sabemos que por causa del evangelio vamos a tener aflicciones. Mi hermano, si eso no te lo han dicho antes, hoy tienes que saberlo. El recibir la palabra de Dios, el aceptar la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, vienen pruebas para ver si en verdad la palabra de Dios está haciendo raíz en tu corazón. Es necesario las pruebas y las aflicciones por causa del evangelio. Entonces,
por causa del evangelio, por causa de esta palabra, van a venir persecuciones y aflicciones. Pero si tú caes, si tu fe se pierde, si tú no sigues, eso es señal que esa semilla no cayó en buena tierra, sino en pedregales. Ahí tú puedes entender, o ahí usted puede entender por qué usted o por qué otros que los ves ahorita con gozo, mañana ya están con un estado crítico de lamentaciones, de llantos. Están en un estado como que el mundo ya se pierde. ¿Y eso por qué? Ahí ya puedes identificar, la semilla en mí no cayó en buena tierra, sino que fue en pedregales porque no soporté la prueba. Aquel que escuchó con gozo, y yo lo vi con gozo ayer o antes de ayer, ahora lo veo que está tumbado, todo triste, ya quiere irse el evangelio, o ya se quedó en su casa porque le vino una prueba. Entonces ya puede decir, ese corazón está lleno de piedras, porque la palabra no está haciendo raíz. Estas personas del terreno pedregoso, estas personas del terreno pedregoso, escúchenlo bien, pertenecen al extremo opuesto del primer grupo. El primer grupo es los que estaban junto al camino, los oyentes a quienes el diablo había arrebatado la palabra sembrada. En este segundo grupo actúa la naturaleza carnal o la física, que es la culpable de nuestro estado pecaminoso. La carne no nos deja avanzar. La carne es la que nos hace retroceder de los caminos de Dios. Estamos emocionados y mañana ya estamos en casa escondidos. Y siempre quieren que me estén visitando porque la carne quiere que la estén motivando para levantarse. Acuérdese que yo dije que en el primer grupo, donde el enemigo roba la palabra de Dios que fue sembrada, ese primer grupo está en un estado de congelación. Están congelados, no hacen nada, no se mueven ni para allá ni para acá. Pero en cambio este segundo grupo del que estamos hablando, estos son los afectuosos. Los emotivos, los que están prontos a derramar lágrimas y que se conmueven muchos, son muy extrovertidos y son los que, muchos de ellos que hablan lenguas y danzan y están que saltan y hacen ruidos. Y producen ruidos así como un cohete, ¿no? Y se los ve como un cohete así, de esos que salen de la plataforma con tanta fuerza. Salen lanzados con ímpetu, que ni el diablo puede acercarse porque están echando fuego. Pero después nunca se colocan en órbita. ¿Por qué? Porque caen. Y cuando ya los ve, otra vez caen, porque fueron en el camino probados. Y toda esa palabra no dio raíz, no dio fruto, porque no alcanzó tierra, porque solo estaba en piedras, y las piedras no te ayudan a hacer raíces. Estos son los que participan en reuniones especiales, demuestran mucho ardor, energía, pero una vez terminado el encuentro, quedan como las velas extinguidas, ahí derramadas. O sea, que tienen momentos de gran entusiasmo, alcanzando un alto grado de emotividad, pero sin una relación verdadera con Cristo. Amén. Así es. Esa es la verdad de lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo de aquellos donde la semilla o la palabra cae en pedregales.
Usted lo ve en la iglesia que saltan, hablan en lengua, profecías y tantas cosas, pero después una pequeña prueba se acabó, se fue todo. Se le acabó la lengua, se le acabó la profecía, se le acabó el fuego, se le acabó las vueltas y vueltas y que volaba en el aire y todo eso. ¿Y qué pasó? Qué vergüenza, y el diablo se ríe. Cuando ve eso y ya conoce los corazones, él se ríe. Él se ríe. Uy, déjalo que se maree, déjalo que grite, déjalo, porque yo sé que el corazón de de aquí, yo apenas saliendo de la iglesia, ya le pongo una prueba y se terminó. Ya ya me lo conozco. Este es buchipluma, nada más. Se pasma enseguida. No resiste las pruebas. El diablo ni les tiene miedo, los deja que se metan, que es puras emociones. Yo por eso tengo cuidado con aquellos hermanos bien emotivos. Y se los ve que sí, que esto, que sé, que quiero lo de allá, quiero hacerlo de allá, y hay que hacerlo de acá, que estoy del otro, que más allá, que lindo, que bonito. Vamos a ver en el camino si sigue ese ardor. Vamos a ver en el camino de la prueba si se mantiene ese fervor, esa palabra que lo motivó a seguir adelante. Vamos a ver si da raíces todo eso que está en su corazón valiente, en su corazón ardiente. Vamos a ver, digo yo. Yo no me sorprendo con escuchar o ver. Yo me sorprendo, como dice la palabra del Señor en Eclesiastés, el final es lo que vale. Vamos a ver cómo termina. Qué lindo como empieza. Cayó en Pedregales. Parece como que va a dar raíces, pero no da raíces porque no puede, porque es pura piedra. Amén. Y eso es lo que yo tengo que ver. ¿Qué cristianos son los que están con nosotros trabajando? Si son de corazones llenos de piedra, que cuando escuchan la palabra, wow, pastor, qué lindo, ya entendí, ya voy, y yo voy a hacer, y ya después de un tiempo ya no los veo. Ya de un tiempo se olvidaron la emotiva acción que tenían. ¿Qué pasó? Y ahí se conoce la verdadera relación que tienen con Cristo Jesús. Aleluya. Aquí llegamos en la parte de Pedregales, dejando para meditar para el próximo martes, si Dios lo permite. Meditemos esta palabra, examinémonos y veamos de qué grupo somos. Si somos de los que caen en Pedregales, mucha emoción y poca acción, que quiero estar en los caminos de Dios pero sin pruebas. Yo camino, yo cumplo con el Señor pero sin pruebas, que no permiten que un hermano los juzgue, que no permite que un hermano los vea mal, que no permite que no, y todos están juzgando porque se sienten mal, se sienten heridos, se sienten ofendidos. Eso no le está haciendo efecto la palabra, no está dando raíz, porque raíz verdadera de Dios, lo que sí están teniendo es raíz de amargura, raíz de críticas, porque es eso lo único que sale de su boca, criticar al que no está haciendo bien en su vida, que no me quieren, que no me ven, que no me tocan, que no hablan, que no y estamos resentidos porque las cosas no se están haciendo como yo quiero. Tenga cuidado, que la palabra de Dios no es para criticar, la palabra de Dios es para predicarla. Amén. Gracias, Padre amado, por esta enseñanza, gracias por este poco tiempo en el cual tú nos has enseñado. Nos das el tiempo para meditar y poner en práctica esta palabra. Escudriñar y ver, Señor, si yo soy de ese grupo emotivo o soy del grupo de los que dan fruto de amor, paz, gozo, benignidad, templanza. En el nombre de Jesús.
Gracias tú, mi amigo, que has escuchado esta palabra. Necesitas al Espíritu Santo para poder entender esto y ponerlo en práctica. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder entender y poner en práctica esta palabra de poder. Es necesario que recibas a Cristo, asistas a una iglesia donde te prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo y te hablen estas verdades de frente. Que no te oculten nada, que te digan la verdad. Aquí, en los caminos de Dios, vas a tener aflicciones, vas a tener persecuciones. Pero es necesario, dice la palabra del Señor. Pero confía en mí, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confía en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Recíbelo. En el nombre de Jesús, acepta al Señor Jesucristo, recíbelo. Y sigue sus pasos. Tú, mi hermano, reconcíliate con Cristo. Y tú, mi hermano, que estás en los caminos de Dios y dices ser cristianos, pero no estás poniendo en práctica porque eres un cristiano de a papel, que no resistes nada, que apenas viene una prueba, te escondes en tu casa, te escondes en un hueco, te metes en una burbuja para que no te toquen, para no ver nada, para que no te pierdes de los caminos del Señor. Ten cuidado, viene juicio, mis hermanos, y si no nos levantamos y si no seguimos adelante, nos vamos a perder. Cristo vive, porque la palabra va primero.